el estudio sobre el Espíritu Santo. Ahora está comenzando la última sección, la cuarta de la quinta lección del estudio sobre la obra del Espíritu Santo por medio de su espada. Queremos proceder ahora a otra obra importantísima realmente del Espíritu Santo de Dios, y es
el Espíritu Santo, ellos iban a ser santificados. Cristo no habría estado preocupado, como se manifiesta en Juan capítulo 17, por la santificación de sus apóstoles. La santificación de los apóstoles del Señor, como de todo cristiano, es por medio de la verdad de Dios, la palabra del Señor. Por este motivo, el apóstol Pedro nos exhorta en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esta leche espiritual no adulterada, esta palabra divina, para que por ella crezcáis para salvación. Él sabía que nosotros necesitábamos crecer en nuestra santificación, en nuestra vida espiritual para ser salvos, y sabía que este crecimiento venía por un medio, y era por recibir la leche espiritual, la leche no adulterada, la leche pura de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo de Dios. Es por ella, por esta palabra divina, que el hombre de Dios es perfeccionado. ¿No es esta la obra de la santificación? El apartarnos del pecado para el servicio de Dios, el perfeccionarnos, el limpiarnos de toda inmundicia. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, el hombre de Dios es perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no es simplemente unos tantos escritos. La Escritura sagrada, la palabra de Dios, es espada del Espíritu Santo, es palabra directa de Dios, inspirada por Dios, y por tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El perfeccionamiento, esta santificación perfecta del hombre de Dios, viene por medio de la palabra. Así es como el Espíritu Santo obra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Si 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura. Si el caso hubiera 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no es simplemente unos tantos escritos. La Escritura sagrada, la palabra de Dios, es espada del Espíritu Santo, es palabra directa de Dios, inspirada por Dios, y por tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El perfeccionamiento, esta santificación perfecta del hombre de Dios, viene por medio de la palabra. Así es como el Espíritu Santo obra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Y cómo? Por medio de su espada,
la palabra divina. Es por medio de la enseñanza de la verdad por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que los santos de Dios son perfeccionados y crecemos para ser perfectos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, la Biblia habla de este proceso de santificación. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Fíjese bien, a fin de perfeccionar a aquellos que han sido santificados, Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en el cuerpo de Cristo, a fin con el propósito de perfeccionar a los santos, a los que han sido santificados y necesitan todavía ser santificados, perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si esto fuera algo automático, que al recibir el Espíritu Santo uno ya se perfecciona, entonces no habría necesidad ni de apóstoles ni profetas que hubo en el tiempo del primer siglo y que dejaron su obra, la palabra de Dios para nosotros, ni de evangelistas, predicadores, pastores y maestros en el cuerpo de Cristo hoy día. Pero hay esta necesidad porque es por medio de ellos que Dios obra, es por medio de ellos que se logra la santificación, el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 16 al 17. Toda en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, la Biblia habla de este proceso de santificación. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Fíjese bien, a fin de perfeccionar a aquellos que han sido santificados, Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros en el cuerpo de Cristo, a fin con el propósito de perfeccionar a los santos, a los que han sido santificados y necesitan todavía ser santificados, perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si esto fuera algo automático, que al recibir el Espíritu Santo uno ya se perfecciona, entonces no habría necesidad ni de apóstoles ni profetas que hubo en el tiempo del primer siglo y que dejaron su obra, la palabra de Dios para nosotros, ni de evangelistas, predicadores, pastores y maestros en el cuerpo de Cristo hoy día. Pero hay esta necesidad porque es por medio de ellos que Dios obra, es por medio de ellos que se logra la santificación, el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay descripción más completa, más exacta de lo que significa esta parte de la obra de la santificación que estos versículos. El llegar a ser varón maduro, perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Habrá alguna santificación más perfecta? No. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y esta enseñanza, ¿quién lo hace? Evangelistas, pastores, maestros, estos ministros de Dios que Él ha puesto en su cuerpo. Para que ya no seamos, dice el versículo 14,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor. Si seguimos la verdad en amor, ¿qué sucede? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está muy claro que el Espíritu Santo logra este segundo aspecto de nuestra santificación por medio de su espada, la palabra de verdad. ¿Sabe la diferencia entre el cristiano santificado que anda conforme al Espíritu y el pagano que se entrega a la lascivia para cometer toda clase de impureza? ¿Sabe la diferencia? La diferencia es la mente, el entendimiento. El cristiano vive en santidad. ¿Por qué? Porque tiene una mente renovada. Esta es la manera en que el Espíritu Santo influye en el ser humano para que vivamos una vida santa. Renueva el espíritu de nuestra mente para que vivamos conforme a la verdad en vez de andar en la vanidad de nuestra mente carnal. Si nosotros leemos con mucho cuidado varios textos bíblicos, vamos a ver claramente que así es que nosotros logramos hacer morir en nuestra vida las obras de la carne por el Espíritu. Es por un pensamiento nuevo, una nueva mente, una mente instruida, una mente guiada por el Espíritu de Dios por medio de la palabra. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, creo que es un párrafo que explica claramente la diferencia entre aquel cristiano santificado y aquel hombre que anda todavía en la inmundicia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí tenemos nosotros la explicación, la razón por el comportamiento de los paganos. Andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué se entregan a la lascivia? ¿Por qué cometen con avidez toda clase de impureza? ¿Por qué tanta inmoralidad? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Ignoran la verdad de Dios. No ha llegado a ellos o no han abierto su corazón por ser duro. No lo han abierto al conocimiento de la verdad de Dios. Y el resultado es muy sencillo. El resultado es claramente que ellos están viviendo una vida degenerada. Y el cristiano, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes han sido instruidos, ellos no. Ellos son ignorantes, ustedes no. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. He ahí la diferencia entre el pagano inmundo, degenerado, y el cristiano santificado en pureza. El cristiano ha aprendido a Cristo. El cristiano ha oído a Cristo.
El cristiano santificado ha sido enseñado por Cristo, ha abierto su mente, ha abierto su corazón y su vida para recibir la enseñanza de Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. El Espíritu Santo ha obrado en su mente. El Espíritu Santo ha obrado para llenar su mente de la verdad de Dios por medio de su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice en el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos como en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creo que no hay necesidad de más explicación, porque está muy, pero muy claro. Y es lo mismo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo iban a lograr esto? Esta santificación del cuerpo al servicio de Dios. El versículo 2 explica, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambien, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de una mentalidad nueva, por medio de un nuevo modo de pensar. Y esto viene por entender la verdad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabe que esto es lo que significa andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Significa sencillamente andar conforme al pensamiento del Espíritu Santo, no conforme al pensamiento carnal, natural del ser humano. Es andar conforme a la revelación divina en vez de andar conforme a los rudimentos del mundo. En Romanos 8, 4 y 5, la Biblia dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son aquellos que andan conforme a la carne? Son aquellos que piensan, cuyos pensamientos están en las cosas de la carne, las cosas naturales, humanas, conforme al pensamiento del hombre. Pero los que andan conforme al Espíritu, ¿quiénes son? Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu, aquellos que tienen el entendimiento renovado y que están siguiendo ahora el pensamiento del Espíritu Santo revelado en la palabra de Dios en vez de seguir el pensamiento de la carne. Esta sencilla diferencia. Y así es que logramos lo que él exhorta en Romanos 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que para que sigamos el pensamiento de la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, por la obra del Espíritu, por el poder del Espíritu, por la palabra del Espíritu, por la espada del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos morir estas obras de la carne? Por medio de una mentalidad, por medio de un pensamiento, por medio de una mente renovada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros una vida santificada cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Espíritu Santo. Esto también nos señala que la santificación
no es solamente obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, la obra de la santificación no es totalmente obra del Espíritu Santo, es también nuestra obra. La santificación no se logra en el cristiano, mientras éste se mantiene pasivo, inactivo. La santificación no es algo que nos sucede por obra del Espíritu Santo. Lo quiero repetir, la santificación no es algo que nos sucede por obra del Espíritu Santo. Es algo que logramos con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre no lo logra. El hombre no lo puede hacer. Pero también debemos entender que el Espíritu Santo no lo hace sin el esfuerzo del ser humano, sin la colaboración del hombre, sin que el hombre participe también en esta obra de la santificación. Es algo que nosotros logramos con su ayuda divina. De otra manera, la exhortación que encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por ejemplo, no tiene sentido. No hay razón de dar este mandamiento. Es mandamiento, fíjese bien, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, anímense. Tenemos grandes promesas. Que Dios será nuestro Dios, nosotros su pueblo, habitará y andará entre nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es mandamiento que Dios nos da. Usted debe limpiarse de toda contaminación de carne. Usted debe limpiarse de toda contaminación de espíritu. Usted debe perfeccionar la santidad. Santifíquese en el temor de Dios. ¿Qué significa? Este mandamiento no tiene significado si decimos que la santificación es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, sin participación nuestra. No. Y hay muchos otros textos que realmente se podrían ver que enseñan lo mismo. Exhortan al cristiano a santificarse. Es nuestra responsabilidad. Pero no somos capaces por nosotros mismos de lograrlo. Por esto no es nuestra obra, sino obra del Espíritu Santo en colaboración con nosotros. Creo que las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, son aquellas que expresan claramente la parte humana y la parte divina en nuestra santificación y salvación eterna. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la voluntad ni la capacidad adecuadas para vivir en santidad. Dios produce tanto el deseo como también la fuerza espiritual en nosotros por su buena voluntad que aprendemos en el Evangelio de Cristo. Pero luego queda en nosotros el ocuparnos con temor y temblor en obediencia voluntaria y práctica diligente de esta voluntad divina, para que con la ayuda de Dios, la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra y el sacrificio de Jesucristo seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Sucede así. Cuando nosotros aprendemos del amor de Cristo, cuando escuchamos el maravilloso mensaje del Evangelio del Señor, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno que escucha, tratando de producir fe, tratando de producir el amor, aquel deseo de servir a Dios, aquel deseo de algo mejor, de una santificación, de una salvación eterna. Y esto produce en nosotros el querer. Y luego, por medio de su obra en nuestra mente, después de nuestra obediencia, empieza a renovar esa mente
cambiar nuestro modo de pensar, cambiar nuestro punto de vista, para que veamos todo ahora por ojos de fe, por ojos espirituales, que están viendo lo que Dios ve, que se preocupa por lo que Dios se preocupa. Y así produce en nosotros Dios no solamente el querer, sino también el hacer, la fuerza espiritual para lograr esto. Y luego nosotros tenemos la responsabilidad con esta ayuda divina de ocuparnos, de trabajar, de luchar, de resistir, de disciplinarnos con temor y temblor, en obediencia. Y esto, por supuesto, es voluntario de nuestra parte. Y de nosotros depende el practicar diligentemente esta voluntad divina para que así, con la ayuda de Dios, con la obra del Espíritu Santo, nosotros seamos presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Hay un punto más que debemos considerar brevemente con respecto a la santificación del cristiano. Ser santificado por el Espíritu Santo no significa que dejamos de cometer todo pecado. Quiero repetir, no significa que ya no vamos a cometer ningún pecado. Es cierto que el cristiano santificado ya no practica el pecado, pero usted debe entender la diferencia entre cometer pecado, tener pecado, y por otro lado, practicar pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claramente el cristiano fiel no practica el pecado. Esto no significa, no obstante, que podremos decir honestamente que no hemos pecado, porque todos cometemos pecado. Pero es una cosa fallar, es una cosa equivocarse, es una cosa caer en trampa en un instante, ceder a alguna tentación. Es otra cosa seguir practicando este pecado. Y esto es lo que no hace el cristiano santificado. Hay cristianos que practican el pecado, pero no son cristianos que han perfeccionado la santidad. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es posible andar, que la práctica de su vida sea el andar en pecado, en tinieblas, en ignorancia, bajo la potestad del diablo, y luego tener comunión con Dios. Esto no es posible. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia cuando andamos en luz? Nos limpia de todo pecado. Esto significa que cometemos pecado. Si no, no hubiera necesidad de que la sangre nos limpiara. Sin embargo, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz. Ya no practicamos el pecado, aunque cometemos de vez en cuando algún pecado, pero ya no lo practicamos, sino que practicamos la verdad. Es lo que practicamos, que es el resultado de la santificación. Si decimos, sigue diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos culpa de pecado, que no somos culpables, que no hay culpa en nosotros por los pecados que cometemos, nos estamos engañando. Porque Dios ha establecido una manera mediante la cual podemos ser perdonados, y es sencillamente si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero si decimos que no hemos pecado, que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está de sencillo. Sí cometemos pecado cuando hemos sido santificados, pero no practicamos el pecado. Los santos de Dios están limpios en la presencia de Dios. No porque no cometen ningún pecado, sino porque son limpios en la sangre del Cordero, según 1 Juan capítulo 1, versículo 7, y así será también en el día final. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El tema general que estamos estudiando es la espada del Espíritu. Y ya en varias lecciones hemos estado considerando la obra del Espíritu Santo por medio de su espada, la palabra de Dios. Hemos notado que la Biblia es el resultado, o sea, el fruto de la obra del Espíritu Santo, obra de revelación e inspiración de diferentes hombres para que escribieran el mensaje de Dios. También hemos visto que es obra del Espíritu Santo convencer al mundo de pecado, pero esta convicción es por medio de la espada, la palabra de Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo obra en el nuevo nacimiento del ser humano, obra para que el hombre crea y sea convertido y nazca de nuevo, y esto también por medio de la palabra de verdad. También hemos notado la obra de la santificación en bastante detalle, y hemos visto en sus dos aspectos que la obra de la santificación, que es obra del Espíritu Santo, de principio a fin, es obra que lleva a cabo por medio de la espada, o sea, la palabra de Dios.